Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar cómo se vivió la última tormenta aquí en PEI. El miércoles 28 de noviembre fue un día súper normal. En las noticias sí dijeron que iba a haber una tormenta, pero nadie se imaginó qué clase de tormenta iba a haber. En la página de la universidad advirtieron que estuviéramos muy pendientes de la página el jueves para saber si la universidad iba a estar abierta o no. Así que ese día, el jueves, en las 7 de la mañana, me desperté a mirar si la página decía si teníamos clase o no. Pero me desperté y me di cuenta que la luz del corredor de mi edificio estaba apagada. Mi luz no servía, no había internet, así que no teníamos electricidad. Nunca me había quedado sin energía aquí, y es muy raro porque yo vivo en el centro de la ciudad, así que no es muy común que se vaya la energía, porque están muy pendientes porque este es un sitio muy importante para la ciudad. En esta época estamos a final de semestre, así que tenemos trabajos y entregas muy importantes, y yo justo ese día tenía una entrega muy importante, así que no podía faltar, y como no estaba segura si habían clases o no, decidí arriesgarme e ir a la universidad para mirar si estaba abierta. Como Charlottetown es una ciudad bien pequeña, las calles no son siempre muy ocupadas, pero ese día las calles estaban hechas un caos. Charlottetown es una ciudad muy pequeña, así que las calles siempre son muy tranquilas, pero ese día estaba hecha un caos, porque todo el mundo estaba saliendo a comprar comida para asegurarse de que tuvieran suficiente cosas de las que necesitaban por si la tormenta se demoraba mucho más tiempo. Llegué a la universidad y todos los edificios estaban cerrados y no había internet en ningún lado, así que decidí ir a Tim Hortons y a pesar de que estaban abiertos, no vendían nada más sino solo donuts y muffins porque no tenían tampoco electricidad para hacer café ni ninguna otra cosa que necesitara estufa. Tomé el bus hasta mi casa y cuando llegué no había electricidad. Como mi estufa es eléctrica no podía hacer nada de comer, así que decidí ir a comerme una pizza. El restaurante estaba llenísimo porque había mucha gente que estaba buscando comida porque les estaba pasando lo mismo que a mí. Decidí ir a comer pizza porque yo sabía que ese lugar era el único que tenía restaurante a gas porque los demás tienen estufa eléctrica y no estaban funcionando. Cuando volví a mi casa, la luz volvió y luego a los 5 minutos se volvió a ir. La universidad cerró por completo y como les conté, las calles estaban hechas un caos y se formaron varios accidentes porque la mayoría de semáforos no estaban sirviendo. Ahí fue cuando me di cuenta que este era un problema grave y que la ciudad entera estaba en problemas. En las calles, la mayoría de postes de electricidad estaban inclinados o caídos. Los postes de electricidad tenían los cables súper congelados, entonces eso era un muy grave problema. Más o menos la luz llegó a mi casa a las 8 de la noche, pero hubo muchos lugares en la provincia que no tuvieron luz durante todo el fin de semana. A mí se me arregló muy rápido porque vivo cerca del centro de la ciudad, así que empiezan del centro a las afueras arreglando los daños. Con esta historia no quiero que se asusten, sino que estén preparados. En esta tormenta yo me di cuenta que no estaba preparada para una cosa así que caí en cuenta de qué necesitaba y qué tenía que hacer por si volvía a pasar. Estas tormentas y estas cosas pueden pasar cuando menos te lo esperes. Por ejemplo, es muy temprano para que haya una tormenta así. Así que hoy les voy a contar qué creo que es importante que tengan para un caso de estos.
Primero es importante que tengan vela y fósforos. También es muy importante que tengan linterna con baterías, varias baterías. Comida que no necesite cocinarse y que no sea perecedera. Por ejemplo, latas de atún o papas. Aquí las llaman storm chips. Si van a comprar atún y latas, no se olviden del abrelatas manual. También es importante que tengan reservas de agua, porque a veces en estas tormentas bajan tanto las temperaturas que los tubos de agua se congelan y dejan sin agua a todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, una radio, porque así pueden saber cómo está el clima y cómo sigue la tormenta. Espero les haya gustado muchísimo este video, que les sirva la información. Déjenme en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en este caso y cualquier otra duda que tengan y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!